We're already on the last week of unit number 6. Estamos en la última semana de la unidad número 6, lo que quiere decir que nuestro unit test number 6 está muy cerquita. So today we're going to review all the contents we have learned during the unit. Hoy vamos a repasar todos los contenidos que hemos aprendido durante la unidad. Let's begin. Para repasar utilizaremos nuestro ebook o libro electrónico. Recuerden que pueden conseguir la versión completa en nuestra cartelera virtual del mes de abril. Durante esta unidad aprendimos acerca de los comparatives and superlatives. We use comparatives and superlatives to compare things, animals, or people, and to say which one is top in a group. Utilizamos adjetivos comparativos y adjetivos superlativos para comparar entre cosas, animales o personas, y para decir cuál es el que supera a los demás en la característica que estamos utilizando para comparar. Para formar adjetivos comparativos y superlativos se deben seguir ciertas reglas. Veamos. To one-syllable adjectives, we usually add ER for the comparative and EST for the superlative. Para adjetivos de una sola sílaba, normalmente añadimos ER para el comparativo y EST para el superlativo. For example, tenemos el adjetivo old. Para formar el comparativo le colocamos ER, sería older, y para formar el superlativo le colocamos EST, sería oldest. Estos adjetivos serían viejo, old, más viejo, older, y el más viejo de todos, the oldest. Veamos la siguiente regla. If the adjective ends in E, we just add R and ST. Si el adjetivo termina en E, solo le añadimos R para el comparativo y ST para el superlativo. For example, tenemos el adjective large, el comparativo sería larger y el superlativo sería largest. If it ends in a vowel and a consonant, we double the consonant. Si el adjetivo termina en una vocal y una consonante, es decir, primero la vocal y luego la consonante, duplicamos esa consonante en la que termina. For example, big. Ven que tiene primero una vocal y luego una consonante, la I y la G. Entonces, esa consonante la duplicamos antes de colocarle ER o EST. El comparative sería bigger y el superlative the biggest. If the adjective ends in Y, we add IER en IEST and we take away the Y. Si el adjetivo termina en Y o Y, eliminamos esa Y y añadimos IER para el comparativo y para el superlativo IEST. For example, the adjective happy termina en Y. Entonces eliminamos esa Y y colocamos una I latina. Luego si completamos con ER para el comparativo y EST para el superlativo. Serían happy, happier y happiest. Y la última de nuestras reglas es with two-syllable adjectives we use more and most. Con adjetivos de dos o más sílabas utilizamos more para el comparativo y most para el superlativo. For example, tenemos el adjective expensive. Es una palabra grande, es un adjetivo grande. No podemos decir expensiver o expensivest. Suena feo, ¿verdad? Decimos more expensive para el comparativo y most expensive para el superlativo. Y así con todos los adjetivos grandes, es decir, que tengan dos o más sílabas. Ahora pasemos a repasar the present continuous tense. Presente continuo. Su forma afirmativa la creamos así. Sujeto más verb to be, más verbo principal al que le colocamos ing al final. Y su forma negativa es sujeto más verbo to be, más la palabra not para señalar que estamos negando, más el verbo principal al que le colocamos ing al final. Recuerden que necesitamos que ambas cositas vayan juntas, que vayan siempre de la mano, tanto el verb to be como el verbo principal con ing al final. Ambos deben estar presentes para formar presente continuo. Si no tenemos verb to be,
no es presente continuo. Y si sí tenemos el verb to be, pero el verbo principal no tiene ing al final, entonces tampoco es presente continuo. Necesitamos de ambos, que vayan juntitos. Verb to be, verbo principal con ing al final. For example, we are not going shopping this weekend. Susan is buying a new pair of shoes. He is not drinking coffee. My dad is paying at the drugstore. They are not buying sunflowers. I am cooking dinner tonight. Recuerden que en presente el verb to be tiene tres formas: am, is y are. Utilizamos am solo cuando el sujeto es I. Utilizamos is cuando el sujeto es una sola persona, un solo animal o una sola cosa. Y cuando son varias personas, varios animales o varias cosas, utilizamos are. Por último, repasaremos cómo formar preguntas. Primero tenemos las yes and no questions, que se pueden crear de dos maneras. Una con el verb to be, que es verb to be, más un sujeto, más un adjetivo o un sustantivo. Y la otra forma de crear estas questions es utilizando modal verbs. Primero un modal verb, luego un sujeto y luego un verbo. For example, con modal verbs tenemos Can I pay with a credit card? Does it have a warranty? And do you have a loyalty card? Y con el verb to be tenemos Is this cashier available? Are those all your bags? Recuerden que las yes and no questions tienen una manera específica en la que debemos responder. Veamos. Is this on sale? Si la respuesta es afirmativa, decimos Yes, it is. Si la respuesta es negativa, decimos No, it isn't. Does this shop give credit? Si la respuesta es afirmativa, decimos Yes, it does. Y si la respuesta es negativa, decimos No, it doesn't. Al momento de responder, siempre deben fijarse muy bien con qué comienza la pregunta, ya que si esta comienza con el verb to be, debemos responder con el verb to be. Si comienza con el modal verb can, debemos responder con can. Y si comienza con el modal verb do or does, también debemos responder con do or does. Pasemos a las WH questions. Estas también tienen dos maneras de formarlas. One with the verb to be, una con el verbo to be, que sería palabra con WH más verbo to be más sujeto, y la otra usando modal verbs, que sería palabra con WH más un modal verb más un sujeto más el verbo principal. For example, con modal verbs tenemos Where can I get toothpaste? And When does the flower shop open? Utilizando el modal verb can en la primera y el modal verb do en la segunda. Y con el verb to be tenemos What are your opening hours? And Where is your cheapest product? That was all for today. Remember to practice a lot for the unit test. Recuerden practicar muchísimo para el examen de la unidad y cualquier duda que tengan la pueden dejar en la casilla de los comentarios de la clase o en los comentarios privados en Google Classroom. Have a wonderful day, my kids. Love you. Bye.